Buenos días. Qué preciosa realidad, ¿no? Saber que uno es un hijo de Dios y tiene una casa, tiene un hogar donde uno va a llegar a ir. Bien, vamos a seguir con nuestra serie acerca de José. Y vamos a ver a José superando la tentación. Habíamos visto lo serio que es la tentación, habíamos visto la estrategia del enemigo, que es bueno y es necesario conocerla, ver cómo actúa para ya estar prevenido, para anticiparnos a los hechos, para saber cómo reaccionar. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte, cómo reaccionó José respecto a eso. Entonces, el tema de esta semana es cómo nos podemos convertir en héroes. Habíamos empezado a hablar de superhéroes, pero ya vimos que estos no existen. Queremos ver héroes de la vida real, Y vos podés ser uno de esos héroes. No sé si alguna vez te pasó que querías ser héroe. Querías ser el futbolista que en el minuto 91 hiciera el gol con el que gana tu equipo o gana el campeonato. ¿Nunca te lo imaginaste? Yo sí. Nunca me salió, pero bueno. Era al menos una ambición que tenía. ¿Nunca te imaginaste ser el héroe en alguna situación de peligro extremo? Qué sé yo, ves quemando una casa y te enterás que hay un bebé ahí adentro, corres, lo sacás al estilo un bombero. ¡Qué valor!, ¿no? Y todo el mundo te aplaude, todo el mundo te reconoce. Yo quería ser uno así. Yo era muy introvertido. Entonces siempre soñaba, o sea, mis pensamientos volaban, si pudiera hacer algo extraordinario para que la gente me viera y me aplaudiera. Una vez en una pileta pude salvar a una chiquita de morirse ahogada, pero ni los padres se enteraron. La chiquita tampoco se lo contó a los padres porque se había metido en el lugar obviamente donde no podía nadar, donde no podía hacer pie y se estaba ahogando, entonces la salvé, pero nadie se enteró y yo con una bronca bárbara. Ahora que podía ser héroe, no lo fui. O al menos no tuve el reconocimiento que buscaba. En otro caso, fuimos con unos amigos a un día que era feriado. Fuimos a acampar a un lado de un río. Y a mí me encanta nadar. Entonces lo primero que hice cuando apenas llegamos a ese lugar fue meterme al río. Y era un río más o menos del ancho de este salón. Intenté cruzarlo. Pero tenía una corriente tan fuerte que enseguida me arrastró unos 100 metros para abajo y a duras penas pude salir. Entonces ya me dije, evidentemente acá este río no da para cruzarlo, mejor mantenerse en la orilla. De mientras, dos de mis amigos se habían metido más arriba, pero había una catarata de por medio. Yo estaba abajo de la catarata, yo me había metido ahí, pero mis amigos se habían metido arriba. Y no habían calculado bien la corriente, de la misma forma como me había pasado a mí, pero la corriente de ellos los arrastró y los dejó al lado de la catarata. Estaban en peligro de vida. No había forma de sacarlos. El primero inclusive había llegado ahí y gritó algo y mi otro amigo pensó que dijo, vení acá que esto está bueno. En realidad estaba diciendo, acá no puedo salir más. O sea, quedó a unas rocas justo frente al borde de la catarata. Y por el ruido de la catarata el otro no lo escuchaba, no lo entendió. Entonces se metió y claro, le arrastró la corriente, llegó a estar al mismo lugar. Pero este hombre tenía una voz muy potente, entonces nos gritó, no se metan, busquen ayuda. Entonces recorrimos toda la orilla del río buscando a alguien que tuviera una soga larga. Encontramos a alguien con una soga de 200 metros, eso era un ángel para mí. Y bueno, dije, hoy es mi día. Me até la soga a la muñeca y nadé en dirección a donde estaban mis amigos, pero calculé mal la corriente y en vez de llegar donde estaban mis amigos, terminé mucho más adentro, en peor situación que ellos. Estaba nadando a lo loco para no ser arrastrado, porque pude pararme arriba de una roca, pero el agua me llegó al pecho y nadaba, pero ya veía que acá me muero. En algún momento la soga que tenía en la mano, claro, me fue arrastrando, me tiró de esa roca y yo dije, bueno, acá morí. Y gracias a Dios había una roca un poquito más alta, entonces me pude apoyar contra la corriente y luego en vez de convertirme en el héroe, en vez de rescatar, ¿qué pasó?
me tuvieron que rescatar a mí después, ¿no? Son las cosas de la vida, ¿no? Pero, ¿sabes? Acá tenemos un caso de alguien que se convirtió en un héroe. En un héroe frente a las tentaciones. Y vos decís, ¿eso es héroe? Sí. En la Biblia tenemos varios casos así de personajes que se destacaron. Uno que desde chiquito a mí me encantaba era Sansón. No sé si todos conocen la historia de Sansón, pero era un muchacho que tenía una fuerza impresionante, dada por Dios. Arrancaba portones de la ciudad, las llevaba arriba de un cerro. En otro caso, con una quijada de burro mató a 300 enemigos. Y yo siempre decía, quiero ser como Sansón, ¿no? No me salió para nada esto, pero era mi héroe en cierto momento y nunca veía el final de la historia. Porque el tipo termina durmiendo sobre el regazo de una prostituta. Lo agarran los enemigos, le sacan los ojos y lo hacen trabajar como esclavo. Era héroe. Podía vencer infinidad de enemigos, pero no se pudo vencer a sí mismo. Es un antihéroe. Ahora es un ejemplo de lo que no se debería hacer. Pero ahora vamos a este joven del cual estamos hablando. Un joven que sí pudo vencer. Pudo mantenerse firme a pesar de todas las circunstancias adversas que estuvo pasando. Entonces vamos a Génesis 39 y vamos a leer los versículos 8 al 12 una vez más. ¿Recuerdan lo que esta mujer constantemente le estaba insinuando y queriendo hacer? O versículo 7 podemos leer. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y José no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entrando él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hasta aquí por el momento. Entonces, un hombre que se convirtió en héroe. ¿Por qué? ¿Por huir? Sí, vamos a ver que sí. Justamente hay situaciones en la vida que la única solución es huir. Ahí te convertís en héroe. No en el hecho de enfrentar y acá me pongo firme y... No. Vamos a ver que esto, sobre todo frente a la tentación, no funciona. ¿Qué hacemos para poder vencer la tentación? La estrategia ya la conocemos. Ahora la cuestión es cómo vencerla. Vamos a ver 3 puntos específicos en relación a esto. En primer lugar, José tenía cercanía con el Señor. Y eso se demostraba de diferente forma. En primer lugar, dice varias veces en este pasaje, de hecho 4 veces, que Jehová, o sea, Dios estaba con José. Ahora, dale vuelta. ¿Por qué Dios estaba con José? Y porque José buscaba continuamente a Dios. Dios está cerca de los que le buscan. La Biblia varias veces afirma justamente esto. Cada vez que una persona busca a Dios, Dios está cerca de esa persona. De hecho, siempre lo está, pero mucho más cerca cuando uno lo busca. Y esa era la realidad de José. Buscaba a Dios. Salomón, el hombre más sabio que estuvo aquí en la tierra, hablaba acerca de la importancia de la cercanía al Señor en Proverbios 2:10 en adelante. Dice, cuando la sabiduría entre en tu corazón, y ahí está hablando de la sabiduría espiritual, o sea, del conocimiento de Dios. Cuando buscas el conocimiento de Dios, cuando eso está en tu corazón, y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librada de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. ¿Te das cuenta?
Cuando uno pone a Dios en primer lugar en su vida, cuando lo busca continuamente a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con otros hermanos, entonces vas a poder resistir a las tentaciones, vas a poder esquivar los malos caminos, los vicios, el engaño, la seducción y todo esto. Pero necesitas estar cerca de Dios, buscarlo a Él. ¿Cómo venció Jesús las tentaciones? Jesús fue tentado por Satanás. Y allí, frente a cada tentación, Él responde: escrito está, escrito está, escrito está. Usó la palabra. Ahora, ¿cómo pudo usar la palabra? La tenía en su cabeza, la había memorizado, la había aplicado continuamente a su vida, y cuando estuvo frente a la tentación, la pudo aplicar de vuelta. ¿Por qué caemos tantas veces en las tentaciones? Porque no tenemos presente la palabra de Dios. La tenemos que buscar, la tenemos que aprender de memoria. Cada uno de nosotros sabe muy bien de dónde está su punto débil. Entonces, si no sabes, si no conoces en la Biblia, pregúntale a tu consejero: mira, yo tengo un problema en esa área. A ver, ¿me puedes indicar algún versículo bíblico, o 2 o 3, para que los pueda aprender de memoria? Porque la palabra es la espada con la cual nos defendemos del ataque del enemigo. Así lo hizo Jesús y salió vencedor. Así lo hizo también José y pudo vencer la tentación. Se convirtió en el héroe sobre sí mismo. Entonces, en primer lugar, Dios estaba cerca de José. ¿Por qué? Porque José estaba cerca de Dios. En segundo lugar, vemos el testimonio de José. Una de las formas en las cuales a través de las cuales se evidenció que este muchacho realmente estaba cerca de Dios era su testimonio, era su vida. Más que hablar, más que hablar, era su vida la que lo reflejaba. Pero también hablaba. Estaba bajo Potifar. Potifar significa consagrado a Ra. Si conocen un poquito de la cultura egipcia, los egipcios adoraban una infinidad de dioses. Adoraban al sol, que era Ra, adoraban un toro, que era Apis, adoraban las ranas, los insectos, y el Nilo, y al faraón mismo también. Y todas las plagas que luego vinieron sobre Egipto estaban enfocadas a cada una de esas deidades para demostrar que no servían para nada. Ahora, José estaba bajo un tipo. Le tenía que obedecer a una persona consagrada a Ra. Pero este muchacho dijo: yo voy a testificar de Dios. Yo soy un consagrado a Dios. Recién cantaron una canción relacionada con eso, de la consagración al Señor. Bueno, esto era realidad en la vida de José y esto lo testificaba. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Recuerdan cuando dice allí, por ejemplo, en el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano? ¿De dónde sacó la idea de que era Jehová el que prosperaba a su esclavo? Evidentemente José habló de Jehová, habló de su Dios. Y cuando enfrentó a la esposa de Potifar en la misma tentación, él dice: ¿cómo haría un mal tan grande y pecaría contra Dios? Ahí no tuvo que explicarle: mira, yo sirvo a un Dios, yo estoy consagrado a Él. No tuvo que dar explicaciones acerca de qué Dios estaba hablando. La esposa de Potifar sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque José ya había hablado de su Dios, había dado testimonio. Entonces, ¿cómo podemos vencer las tentaciones? Cercanía con el Señor, ¿sí? O sea, Dios cerca de nosotros, nosotros cerca de Dios. Testimonio de Dios. Pero no solo el testimonio hablado, sino también la vida misma hablaba también. De hecho, muchas veces, creo que siempre, la vida habla más que nuestras palabras. A veces con nuestra vida borramos lo que hablamos. No debería ser así, al contrario, nuestra vida debería avalar lo que nosotros predicamos. José dio testimonio con su lengua, pero también con su vida y sobre todo con ella. ¿En qué podemos observar eso? En su trabajo. Era fiel en su trabajo, en sus responsabilidades. Vieron que por ser tan responsable hasta fue ascendiendo, siendo esclavo, tomando puestos cada vez más relevantes hasta convertirse en el mayordomo de los esclavos y de toda la casa allí de Potifar.
Aunque no conocía el principio cristiano marcado por el apóstol Pablo en Tito 2, 9 y 10, donde dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor. En el hecho de ser responsable con tus tareas, sea el estudio, sea el trabajo, sea las cuestiones familiares, ayudar en tu casa. Mira, no se te va a caer ninguna estrellita de la corona por levantar la mesa, ¿sí? Estoy hablando a los muchachos ahora. Mira, no hay ningún problema en que puedas hacer tu cama, no lo tiene que hacer tu madre. Lo puedes hacer perfectamente. O sea, con los detalles mínimos estás demostrando que tu vida está en orden. Se demuestra con hechos. Se demuestra con hechos. La fe se demuestra por obras, dice Santiago. Entonces vemos allí, estaba cerca del Señor, buscaba continuamente al Señor, hablaba del Señor y lo vivía. En segundo lugar, este muchacho tenía convicciones firmes. Las convicciones vienen de una cercanía a Dios. O sea, ¿de dónde salen convicciones? Obviamente tengo una ideología, tengo un pensamiento, tengo toda una teoría que busco aplicar. Y esto, en la medida que lo voy aplicando, se convierten en convicciones. Convicciones cada vez más firmes. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque se van creando esas convicciones firmes. Entonces, de la relación cercana salieron esas convicciones. Voy a leer otra vez el versículo 8. Y él no quiso, o sea, frente a la tentación de esta mujer. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí vemos convicciones. Y creo que la primera, la fidelidad a su patrón. El patrón había tomado confianza de este esclavo y le empezó a dar mayores responsabilidades. Entonces José dijo: no voy a defraudar a mi patrón. Ahora, quizás esto de ser fiel al patrón, ser fiel o responsable frente a un profesor, a un maestro, tus padres, no es popular hoy en día. Lo que más se hace es hablar mal de los jefes de la empresa, de los patrones, de los padres, de los profesores, de los maestros, de las autoridades en línea general. Continuamente los estamos criticando por una infinidad de razones, a veces válidas, pero siempre hablando mal. Pero no, acá había uno completamente diferente, pero estaba haciendo un trabajo que le encantaba. No. Acuérdense lo que era. Había sido arrancado de su tierra y tenía que trabajar como esclavo. No era el lugar que él había buscado. No era la empresa donde él puso su currículum a ver si lo aceptaban porque le encantaba ese trabajo. No, al contrario. No era un lugar agradable para él. ¿Cuántas veces habrá sentido el látigo de Potifar en su espalda? Pero fue fiel. Fue fiel en lo poco y por eso Dios le pudo dar más. Así es siempre en la vida. Fidelidad a su patrón. Lo demostró en infinidad de áreas. Y con eso obviamente también lo demostró frente a la esposa del patrón. Era la familia del patrón. No, acá no me meto. O sea, yo soy responsable de todo, pero obviamente no me voy a meter con la esposa. Porque era fiel a su patrón. Sé fiel en tu trabajo. Sé fiel en tu estudio. Y eso va a ser reconocido. Te va a ir bien a vos. Y obviamente vas a honrar al Señor. Si continuamente estás hablando mal, criticando o lo que fuera, y no va a funcionar. Si solo trabajas cuando tu patrón está cerca y te ve, no va a funcionar. Si querés avanzar en la vida, seguir los principios bíblicos. Y justamente eso se enseñan. La fidelidad, aún en el lugar que no apetece. Yo no sé en qué familia naciste. Quizás no es la familia Ingalls, la familia ideal. Quizás no tengas el trabajo ideal, quizás no tengas unos profesores muy justos. Sé fiel. Sé fiel. Va a tener recompensa. Después, otra convicción que tenía este muchacho era
lo sagrado del matrimonio. Ahora tenemos que tener en cuenta que la historia de José aparece en Génesis. Estamos leyendo acá el capítulo 39. La ley acerca del matrimonio y la prohibición de tener relaciones fuera del matrimonio recién apareció en el Éxodo, el libro siguiente. O sea, José ni había escuchado esa ley, pero por su cercanía a Dios sabía perfectamente lo sagrado que era el matrimonio. Sabía que Dios había hecho un hombre y a una mujer y los había unido. Y esa era la base para la sociedad. Simplemente por su cercanía a Dios tenía una convicción firme: el matrimonio es sagrado, eso no se toca. Cualquier cosa que pudiera destruir esa unión o llegar impuro a esa unión está vedado. No va en absoluto. Gracias a Dios ahora tenemos toda la Biblia. José no la tenía. Y tenemos muchos pasajes que justamente enfocan esa realidad. El mantenerse puro nos hace bien a nosotros, es para nuestro bien, para nuestra salud, para nuestra seguridad y luego también para formar un matrimonio sólido, estable. ¿Por qué tanto matrimonios se desintegran? Creo que un 60% de los que se casan se separan. ¿Por qué? Y porque no están basados en la Biblia y muchas veces ya muchas experiencias previas antes del matrimonio. Y entonces el matrimonio no hay nada nuevo, no hay nada especial. En 1 Tesalonicenses 4:3, Pablo dice bien claro: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, Dios busca que seas puro y que te apartes de todo lo relacionado con la impureza sexual. Ya habíamos visto la palabra fornicación, en el original es porneia. De ahí sale pornografía y todo lo que quieras meter. Todo lo que de alguna forma incita a pensamientos impuros, a actos impuros, esto está en esta palabra. Dios quiere tu santidad. Él es santo y por eso también quiere que vos seas santo. El sexo tiene su lugar y Dios lo inventó y es algo genial, pero para dentro del matrimonio. Nada antes o fuera del matrimonio. Entonces, déjalo en ese lugar. E inclusive los pensamientos. Le habíamos dicho: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. O sea, en pensamientos, ya lo hizo. Entonces, convicción en cuanto al matrimonio, convicción en cuanto a la seriedad del pecado. ¿Cómo haría un mal tan grande? Dice. Y pecaría contra Dios. Cada pecado va directamente en contra de Dios, pero es un mal. Es un mal grande. Y si solo hablamos del cual es nuestro tema, ¿no? De la impureza sexual, no nos daría la vida para enumerar los casos de personas que han sido destruidas, sus vidas han sido marcadas por la impureza sexual. Ellos marcaron la vida de otros por la impureza sexual. ¿Cuántos niños y niñas abusados, violados y destrucción de vidas, a veces para siempre? ¿Cuántas marcas quedan por impureza sexual? ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos chicos que no saben, hoy me toca con mi papá o con mi mamá? ¿Dónde estoy hoy? Y por la impureza, generalmente por la impureza. ¿Cuántos embarazos no deseados? ¿Cuántos abortos por la impureza? Nos damos cuenta de lo que es el pecado. El pecado destruye, el pecado lastima, el pecado mata. Entonces, ¿por qué vamos a seguir buscándolo? Dios quiere lo mejor para nosotros, por eso te dice: mira, mantenete puro, busca tu bien. Por eso Él te ama muchísimo. Quiere lo mejor para vos. Claro, vos tenés quizás un plan Z en vez del plan A y pensás que sos más sabio que Dios. Y después te pegás un flor de porrazo y dices: no, tenías razón. Pero ya quedaste con una cicatriz, ya quedaste con una marca, y algunas, aunque Dios las perdone, quedan para siempre. Y un hijo, y quedó ahí, está ahí. Y toda la vida va a ser tu hijo, aunque no lo quisiste siquiera. ¿Se dan cuenta lo serio que es un mal tan grande? O sea, un grande mal, decía José.
Muchas veces la impureza sexual la minimizamos, porque toda la sociedad lo hace. Hoy en día la impureza sexual es normal, es un estilo de vida y hasta te ridiculizan si decís, mira, yo quiero llegar virgen al matrimonio. ¿Qué? ¿Pero sos de otro planeta? ¿Qué te crees? ¿Sos raro? ¿No? No, justamente yo quiero lo mejor para mí y para mi futura esposa. Yo busco lo mejor. Y Dios quiere eso para mí. ¿Cómo haría ese grande mal la seriedad del pecado? Pero no solo eso, tuvo presente a Dios. Siempre estaba presente Dios en sus pensamientos. Y por eso también, en el momento de la tentación, tuvo presente a Dios. ¿Saben? Frente a la tentación, cuando la tentación viene, el enemigo no nos llena de odio contra Dios, no. La estrategia más eficaz es hacernos olvidar de Dios. Hacernos olvidar de Dios. Esto es mucho más efectivo. Cualquier cosa o persona se vuelve más importante que Él. Pero debemos tener muy presente que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Sus ojos, dice la Biblia, son como llamas de fuego, lo disciernen todo. No hay nada, aún en lo más oculto, nadie lo sabe, pero vos sí, ahí adentro lo tenés. Dios también lo sabe. No le puedes esconder absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puedo, frente a la santidad de Dios, cómo puedo tener presente siempre a Dios? Busca la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios todos los días. Espero que te bañes todos los días, ¿no? Si no, el de al lado ya lo va a sentir, ¿no? Vos quizás te acostumbraste, pero los de al lado tuyo lo sienten. ¿Y por qué te bañas todos los días? Pero hoy no sudé. Bueno, acá es imposible en este campamento, ¿no? Pero, así que les aconsejo que se bañen después del partido de fútbol o de vóley. Es una buena costumbre. Aparte necesaria para la salud de los demás. Si no cuidas la tuya, por supuesto, ¿no? ¿Por qué nos bañamos? Justamente por una cuestión de salud. Hay unos microorganismos y justamente por el lavamiento nos quitamos un montón de gérmenes, un montón de cosas que podrían dañar nuestra vida, nuestra salud. Así también es la Biblia, es el lavamiento de la palabra, lo llama la Biblia. Cada día, si uno se expone cada día a la palabra de Dios, va lavando, va limpiando. Y a su vez nos quedan los principios bíblicos. Y cuando estamos frente a una tentación, como ya dijimos, vamos a tener las herramientas en la mano para decir, no, esto no lo hago. Acá no, esto no va. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, decía el Salmo 119:9. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El versículo 11 del Salmo 119. Entonces es fundamental tener la palabra continuamente en la vida. Entonces sí, vamos a poder hacer esto. Tener presente a Dios. Tener presente a Dios. Tuvo presente también la santidad de Dios. La santidad de Dios. José exclama horrorizado frente a esa propuesta indecente. Pecaría contra Dios. ¿Qué de Dios? La santidad de Dios. La santidad de Dios. Era un ataque deliberado contra Dios. Era como si le pegara una cachetada a Dios. O como, déjeme ilustrarlo, como si agarraras los clavos con los cuales fue clavado Jesús allí en la cruz, los pusieras otra vez sobre la mano del Señor y le pegaras un buen martillazo. ¿Te lo imaginas? Tu pecado hace eso. Es un golpe en el corazón del Señor. Pero si yo ya morí por estos pecados, ¿por qué sigue pecando? Y otro golpe más. ¿Serías capaz vos de agarrar el látigo de los romanos y empezar a azotar la espalda del Señor? No, esto jamás lo haría. Tus pecados lo hacen, mis pecados lo hacen. Es otra vez un latigazo en la espalda del Señor que le abre la carne. Le duele hasta lo más interior. A su vez, si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo vive en tu vida, entonces contristás al Espíritu Santo en el hecho de pecar. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo pecaría contra la santidad de Dios? No va. Tenemos que cambiar por completo esta realidad. Hay que tener convicciones. Hay que tener convicciones. Esas convicciones se consiguen en la cercanía con el Señor. Entonces tenemos cercanía con el Señor, convicciones firmes que justamente surgen
de la cercanía con el Señor. Y eso luego se transmite o se traduce en conductas acordes, apropiadas. ¿Y cuáles van a ser esas actitudes? O sea, ahora pasamos a las consecuencias que tiene el hecho de una persona que busca continuamente al Señor, en la cual va creándose convicciones. Ahora esto llega a hechos, a acciones. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Conductas acordes. Frente a la tentación, ¿qué hay que hacer? Decir, ¿qué? ¡No! Lo dijeron 5 nomás. Espero que sea la convicción de todos. Frente al pecado tenés que decir no, pero no tajante. No va esto conmigo, no va. Hay que ser firme en ello, absolutamente firme. No a una propuesta indecente de algunos amigos tuyos. Me acuerdo, estaba en el secundario y unos cuantos compañeros iban a ir a un lugar donde se veían a mujeres que se desnudaban. Esteban, ¿venís? No, no va. En un lugar de trabajo, yo estaba trabajando en una empresa. Una mujer que venía todas las mañanas con su esposo en la moto, el esposo la dejaba y seguía su propio trabajo. Yo la veía todas las mañanas, era compañera mía de trabajo. Y como a la vuelta del trabajo, a la salida del trabajo, salimos por el mismo camino, a la misma parada de colectivo, y si justo coincidía, bueno, salía y caminábamos juntos hasta la parada. Y bueno, de vez en cuando, claro, terminábamos charlando algo hasta que venía el colectivo. Y ahí de repente me dice, Esteban, ¿vamos? ¿Sabes lo que hice? Me tiré en el primer colectivo que pasó. Menos mal, me pude mantener puro hasta el matrimonio. Y no me creo muy especial. Pero tenía pánico al pecado y a deshonrar al Señor. Pero eso se fue hilvanando, se fue produciendo ¿a través de qué? De mucha cercanía con el Señor, que fue forjando convicciones firmes. Y en el momento de la tentación, lo único que hice, no al pecado. Pero si lo anterior no está, cuando viene la tentación vas a caer. Lo mejor del caso fue que a la mañana siguiente, yo llego a la empresa y tenía 50 compañeros de trabajo. Y todos los compañeros me miraban y se reían. Y yo decía, ¿qué pasa acá? ¿Por qué me miran y se ríen? Después le pregunté a alguien, porque ya al mediodía todo el mundo se estaba riendo de mí. Me miraban y se reían. Entonces le pregunto a uno de mis amigos ahí, le dice, che, ¿por qué se ríen todos? Pero vos sos un tonto. Esta mujer se te regaló y vos saliste corriendo. Pero usó una palabra diferente a tonto, ¿no? Pero para que la entiendan, ¿no? Sí, quedé como un tonto frente a toda la empresa. Pero desde ahí me respetaron. Mi jefe me respetó. Y empecé a ascender en la empresa. ¿Pero por qué? Por mantenerme fiel. En un primer momento burla, desprecio, ridiculizarme. Pero valió la pena. Convicciones firmes, sí, se transmiten, se muestran. Hay que decir no frente a cosas impuras. No a lo que ves con la pantallita, ¿no? Celular, compu, lo que fuera. Decí no. Y hay una crucecita linda arriba, a la derecha, ¿no? ¿Y cómo nos cuesta llegar allá arriba, ¿no? O cliquear ahí arriba. Con eso lo cerrás. Decí no a la impureza que quiere meterse a través de tus ojos. Decí no a los deseos mundanos. Aprende a decir no a invitaciones de amigos que sabes que es para algo malo. De hecho, ¿para qué estás con ese tipo de amigos? Pero se dicen ser cristianos. Entonces son cristianos carnales. Buscate espirituales. Decí no a ellos. Hay que pagar un precio, sí, lo hay que pagar, pero hay que decir no. Y saben, el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu, ¿vieron ahí en Gálatas, no? Amor, gozo, paz, y termina con, ¿cuál es la última palabra? Ahora tienen que pasar todos los 9, ¿no? ¿Cuál es el último? Templanza. Y templanza es dominio propio. Ahora, ¿cómo se forja un dominio propio? No sé si acá entre los muchachos alguno hace pesas. ¿Cómo empezaste a hacer pesas? Vos ves esos tipos que levantan 50 kilos, ¿no? Y vos te pusiste ahí y, no, esto no funciona. Y tuviste que ir al otro, al de 25. Tampoco. Tuviste que empezar con el de 5 kilos. Y hacer.
pesas. Días, semanas, meses. De los 5 kilos pasas hasta los 10. De los 10 a los 15. Y en algún momento vas a poder levantar los 50. Pero es un ejercicio todos los días. Entonces, lo mismo pasa con el dominio propio. Es ejercitar un músculo. El músculo de decir no. No hoy al pecado, no hoy a la tarde al pecado, mañana no. Y así el músculo se va ejercitando. Y cuando estás frente a una tentación muy grande, muy pesada, 50 o 100 kilos, una tonelada, vas a poder decir no, porque tu músculo se ejercitó. El dominio propio está firme. Pero si cada vez decís, y bueno, y no llegas a levantar ni 100 gramos. Cada tentación mínima que sea, ya te tiré otra vez. El no incluye ser directo, a veces hasta brutal, duro con las personas. Mira, olvídate de la cortesía cuando se trata del pecado. Vos estás en lo correcto, ellos están en lo malo. Porque a veces uno, no, mejor que no. Y uno medio que casi pide perdón por no pecar, ¿no? No es así. Vos estás en lo correcto. Vos querés agradar a Dios. Vos querés ser héroe. Los otros están esclavizados. Ellos están atados con cadenas. A ellos el diablo los arrastra y los mete en el fango del pecado. Pero vos sos diferente. Podés ser diferente. Entonces decí no con la frente elevada y pegado el portazo si es necesario. Acá José fue muy bruto con una mujer. Sí, a veces hay que ser bruto con las mujeres. Lo digo a los muchachos, en el buen sentido, ¿no? Ojo. Muy correcto con ellas, ¿sí? Nunca le falta ese respeto, pero cuando te quieres llevar al pecado, sí, hay que ser bruto. No le pegues una trompada, pero salí corriendo o decir acá esto no va, ¿sí? No, si no después te denuncia todavía. Bueno, le pasó a José, de hecho, ¿sí? Segundo, no solo decir no, sino huir del pecado. Pero qué cobarde que José. Muchacho joven, fuerte, una mujercita delgadita quizá y... No, con el pecado no se juega. Con el pecado no podés estar ahí sí o no. Es lo mismo si empiezo a caminar acá, esto es el precipicio, este es el pecado, ¿no? Y yo puedo decir, mira, todavía no caí en el pecado, todavía no caí, camino en el borde y de repente... No lo voy a hacer porque se van a matar de la risa. Y además salgo después con la nariz así. ¿Por qué siempre decimos todavía no pequé? ¿Hasta dónde puedo ir sin pecar? ¿Por qué no te alejas del pecado lo más posible? El pecado está allá, bueno, yo estoy a 1 kilómetro de distancia. Huí del pecado, dice la Biblia. Pablo lo dice bien claro a Timoteo, 2 Timoteo 2:22. 2. O sea, bien fácil para memorizar. Huye de las pasiones juveniles. En ningún lugar en la Biblia dice que tengo que estar argumentando con la tentación. ¿Saben quién hizo eso por primera vez? Eva. Empezó a argumentar con Satanás. No, esto, aquello, lo otro. Machó el espiedo. Cayó en pecado. Porque empezó a discutir, a argumentar y no se puede. Con el pecado tenés que salir corriendo. Frente a la tentación es salir corriendo. No hay otra. Pornografía, por ejemplo. Estás ahí con el celular y deja el celular fuera de tu pieza. No lo lleves a tu pieza. No lo lleves al baño. Hay que ser tajante con el pecado. Ay, te suena el celular en el living. ¿Qué importa? Bueno, si alguien está muy interesado en encontrarte, va a sonar el teléfono. Te van a llamar, no te preocupes. Hay que cortar con el pecado en forma tajante. Huir del mismo. Salir corriendo. Y de hecho, a veces, sobre todo en la tentación sexual. Tentación entre novios, caricias. Salí a correr. Date una vuelta a la cuadra. ¿Sabes cómo se te van a enfriar los ánimos, no? Empezá a hacer abdominales. ¿Sí? Se te va a pasar la locura. Sí, salí a correr. Lo que hizo José. Salí a correr. Huye. Y varias veces eso aparece en la Biblia. El hecho de huir de las tentaciones. Huir de la fornicación, 1 Corintios 6:18. Huir de la idolatría, 1 Corintios 10:14. Huir del materialismo, 1 Timoteo 6:10. Huir.
Y para concluir, no desanimar si los resultados inmediatos no son los esperados. Porque vieron lo que le pasó a José, ¿no? Se mantuvo firme y luego la esposa de Potifar, al verse despechada, lo acusa injustamente porque había dejado su capa ahí con la mujer y, mira, me vino a violar. Entonces, claro, el esposo lo mandó a la cárcel. Pero hay un detalle. El esposo era el jefe de los verdugos de Egipto, o sea, no sé cuántas personas habrá matado. ¿Por qué no mató a José? ¿Había intentado violar a su esposa? Supuestamente. Terminó en la cárcel. Evidentemente este hombre se da cuenta, no, la esposa no confiaba de su esposa. Por eso José siguió con vida. Pero algo tenía que hacer, porque claro, frente a todos los demás esclavos, ¿cómo no va a actuar? Ya estaba casado con la mujer, así que algo tenía que hacer a favor de ella también. Por eso lo mandó a la cárcel. Pero le salió mal, aparentemente. ¿Por qué Dios no intervino? Si él se mantuvo fiel a Dios, ¿por qué no intervino allí? ¿Saben por qué? Dios estaba preparando una perla. ¿Saben cómo se forman las perlas? Está la ostra y, claro, vive en el fondo del mar. Y cada tanto le entra un granito de arena. Entonces, con el tiempo, va envolviendo ese granito de arena que le molesta, que le duele en esa pulpa tan suavecita que tiene. Lo va envolviendo con una sustancia y se va transformando en una perla. La perla de José todavía no estaba terminada. Porque a veces hay injusticias en nuestra vida. Dios está formando una perla. Está puliendo un diamante. Quiere lograr un héroe de tu vida. Una persona útil en su obra. Por eso, aun cuando las cosas a veces no funcionan bien, no resultan como uno se le imaginaba. Quizás tu profesor te tira una mala nota porque osaste hablar en contra de la evolución y decir que Dios es creador. Quizás perdiste un trabajo por no querer mentir o engañar como te exigían o te pedía tu jefe. Conozco casos de científicos, hace poquito nomás, uno que tenía todo para ganar el premio Nobel de, no me acuerdo si era física o química o algo por el estilo. Y está en el tema del genoma humano y esas cosas. O sea, tenía todo para ganar el premio Nobel, el premio de mayor reconocimiento de la ciencia en el mundo. Y ahí le hicieron una entrevista y le preguntaron acerca de la ideología de género. Entonces este hombre dijo, científicamente es una estupidez. Esto no va. Va en contra de todo lo que es científico. Y ahí llama a la esposa y le dice, hoy eché a perder mi premio Nobel. Obviamente lo perdió. Nunca más va a ser postulado para un premio Nobel. ¿Saben? Cuando uno se juega por las cosas reales, las cosas de Dios, a veces las cosas salen mal en un primer momento. Tengan en cuenta esto, primer momento. Siempre se va a cumplir el principio de 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran, pero los que no serán tenidos en poco. O sea, se pone en la vereda de enfrente. Dios lo deja a un costado. Entonces, para concluir, ¿qué querés ser? ¿Sansón? Héroe que podía vencer a una infinidad de enemigos de afuera, pero no se pudo vencer a sí mismo, sus deseos carnales. ¿O querés ser un José? Ojalá te decidas, yo quiero ser como José. Pero eso requiere constante contacto con Dios para formar convicciones firmes. Y entonces esto nos lleva a acciones apropiadas. Que eso sea realidad en la vida de todos nosotros para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que es tan clara. Gracias que a través de un ejemplo de tantos años atrás nos muestra la realidad de lo complicado, lo difícil que es la tentación, pero a su vez también nos muestra cómo poder vencerlas. Todos continuamente estamos siendo expuestos a tentaciones. ¿Y cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces te hemos deshonrado? ¿Cuántas veces hemos metido otro clavo en la mano del Señor? Perdónanos, Señor. Renuévanos. Pero de ahora en más, Señor, que pueda haber una relación cercana, profunda contigo.
para que se puedan forjar convicciones firmes en nuestro ser, para cuando venga la tentación, podamos actuar en una forma que te honre. Bendice a cada uno de estos chicos y chicas. Cuídalos en tus caminos, que se comprometan contigo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.